es simplemente pensar, pues tienes que vibrar. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar con respecto a por qué en lo que pienso no se expande si se debería de expandir. Entonces, miren, esto se, esto se remonta a qué? Se remonta a nuestras creencias. Vamos a ser específicos al grano. Se remonta a nuestras creencias. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vibramos en lo que creemos firmemente. ¿Y qué es lo que creemos firmemente? Nuestra identidad, la perspectiva de que tenemos del mundo, la perspectiva de cómo creemos que es el mundo o cómo nos trata, y la perspectiva de todo lo que te crees capaz de poder lograr. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando tú no piensas, ¿qué estás pensando cuando no estás pensando? Efectivamente, es en ese momento cuando estás emitiendo esa vibración inconsciente adquirida en la infancia a través de la visualización y los 5 sentidos con respecto a tu familia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros te establecemos estas creencias con respecto a lo que visualizamos mediante la información repetitiva. ¿Por qué tenemos una creencia de que ganar dinero, primero tienes que ir al colegio, luego tal, luego tal, luego tal, y al final buscar un trabajo? ¿Por qué tenemos esa creencia? Porque nos han repetido eso desde que éramos niños. Entonces, en primer lugar, algún punto muy bien importante para poder instalar una nueva creencia, hay que estudiar bastante un tema. Hay que estudiarlo y estudiarlo y estudiarlo. ¿Para qué? Para que se cree una nueva creencia. Entonces, esta nueva identidad que tú tienes con respecto a ti, o esta antigua identidad que tú tienes con respecto a ti, tu identidad actual, esa identidad es lo que estás vibrando. Si tú te consideras importante para el mundo te va a considerar importante. ¿Qué quiere decir esto? Que el mundo es como nosotros somos. El mundo no es como nosotros deseamos o lo que deseamos. No, el mundo es lo que nosotros creemos ser. Cómo creamos nuestro mundo a través de nuestra creencia. Entonces, el mundo va a ser distinto para cada persona. Tú tienes que entender que la creencia es todo lo que domina este mundo. Es por eso que mediante los programas de televisión a nosotros nos controlan y nos instalan nuevos programas de que el mundo, en primer lugar, la perspectiva del mundo, de que el mundo es puro peligro, de que el mundo es caótico, de que el mundo no tiene que estar así, que todo está en desorden. Y efectivamente, como eso lo hacen de manera simultánea a miles de mentes por los programas, famosos programas de televisión, lo que pasa es que crean una creencia colectiva. Y esta creencia colectiva, digamos que va a ser de desastres naturales, no, que el mundo se va de desastres. Entonces, lógicamente, este pensamiento colectivo va a empezar a crear eso, lo que pasa en la realidad, lo va a empezar a crear. Y va a pasar en la realidad las catástrofes. Van a empezar a pasar. Y es efectivamente lo que sucede de manera individual como de manera colectiva. Es de cómo creemos que es el mundo. Entonces, si tú tienes una creencia de que, uy, las mujeres son malas, todas van a ser malas contigo. Uy, de que, no, yo soy el sufrido, tú siempre vas a ser el sufrido. No, que tal vez, yo soy una persona amada y yo soy una persona que para el mundo yo soy el más importante. Yo soy el engreído del mundo. No se trata de trabajar más. Se trata de entender que tienes que tener una creencia que conspire a tu favor para que tu realidad sea esa, para que tu realidad sea tu creencia. Si tienes una creencia de que tú tienes que esforzarte para ganar el dinero, pues de esa manera va a reflejarlo tu inconsciente en la realidad. Lo va a reflejar así. Entonces tú tienes que entender, en primer lugar, que tienes que tener creencias positivas con respecto al mundo. Creencias que te alienten a ser mejor. Creencias que te inciten a la abundancia y a la prosperidad. Tú tienes que entender que el autoconcepto que tú tienes con respecto a ti mismo es muy importante. Por eso, como les decía hace un momento, tienes que considerarte importante para que la vida te considere importante. Tú vas a atraer lo que tú crees firmemente de ser. Y esta creencia limitante, la cual la mayoría de personas la tenemos, es el famoso no puedo. Entonces, cuando tú intentes hacer una actividad nueva, una actividad que vaya en contra de esta creencia del yo no puedo, por ejemplo, tú te consideras una persona que habla poco y entonces empiezas a hablar más, empiezas a socializar. Eres una persona que se considera no sociable y empiezas a socializar. Entonces, lo que haces es actúas
pero sientes miedo. Quieres actuar y sientes miedo, porque esta antigua identidad te está retrasando. No quiere morir, no quiere que la mates. Esta identidad quiere vivir. ¿Y cuál es su mecanismo de defensa para que tú retrocedas y no actúes con respecto a esta nueva identidad que tú sabes en sí que la tienes que hacer? Es el miedo. Esta identidad antigua te va a lanzar miedo para que tú retrocedas y te mantengas en esa antigua identidad y puedas hacerla vivir, porque ese es el mecanismo de la mente. El mecanismo de la mente es, en primer lugar, mantenernos vivos. Y entonces, lo desconocido para la mente es peligro. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tú haces una actividad desconocida en contra de tu identidad que tú creías ser, como por ejemplo les decía, no sociable, y empiezas a socializar, vas a sentir miedo. Porque es esta antigua identidad lanzándote el miedo para que tú retrocedas y no mates esta identidad. Porque si tú actúas a pesar del miedo, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer y todos tenemos que hacer eso, actuar a pesar del miedo, empiezas a crear una nueva creencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el puente entre lo mental y lo espiritual, disculpen, entre lo mental y lo físico es la acción. Cuando tú accionas a pesar del miedo, cuando tú empiezas a accionar a pesar del miedo, lo que estás consiguiendo es reprogramar tu mente. ¿Por qué? Porque le dice al inconsciente, oye, mira, esto que tú creías imposible, esto que tú creías peligroso, no es tan peligroso como tú decías. Entonces, reprogramas la creencia a través de la acción continuada. A través de la acción continuada y cada vez tienes antecedentes positivos de que sí eres capaz. Entonces, tú tienes que entender que nosotros accionamos, no para la gente, no para el mundo. Nosotros accionamos para convencer a nuestra mente de que ya lo somos, para convencer de que efectivamente nosotros somos lo que accionamos. Y tienes que tomar en cuenta muy bien eso. Entonces, aparte de eso, aparte de la acción, tú tienes que agradecer como si en el momento presente ya lo tuvieras. Porque tú no puedes necesitar algo que ya tienes. Y es efectivamente esa la condición, ¿no? Que tú seas antes de tener. Tienes que trabajar el ser primero. Y es efectivamente eso, trabajar el ser. Entonces tú entiendes que tienes que agradecer, no necesitar. Poner el enfoque en la solución, no en el problema. Porque recuerda, en lo que te enfocas se expande. Pero como en el principio lo hemos dicho, ¿por qué no se expande? Porque tu vibración y tu inconsciente es otro. O sea, ¿qué quiere decir? Que de manera consciente, la mente tiene el 2% consciente y el 98% inconsciente. Este 98% es nuestra vibración. Y este otro 2% lo podemos controlar. Nosotros podemos pensar en algo de manera consciente. Podemos hacerlo. Pero lo que va a suceder es que cuando dejes de pensar en esto, cuando dejes de pensar, va a entrar tu antigua, eh, en este caso, actual creencia o pensamiento dominante, el cual es tu creencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú puedes tener el pensamiento, pero tu vibración dominante es la de tu inconsciente, de creerse no capaz. Entonces, es por eso que tú manifiestas lo contrario. Porque no te sientes capaz. Y al no sentirte capaz, lo relacionas a miedo. Y recuerda que el pensamiento más la emoción es igual a miedo. Es igual a vibración, disculpa. Y esa vibración, por ley de atracción, atraemos lo mismo. Vamos a empezar a atraer la misma frecuencia. Por ley de atracción. Similares se atraen. Entonces, la Madre Teresa de Calcuta nos decía, no me inviten a una protesta en contra de la guerra. Invítenme a una protesta a favor de la paz.
¿Qué quería decir la madrecita esta linda? Quería decir de que el enfoque tiene que estar en la solución, no tiene que estar en el problema, porque en lo que te enfocas se expande. Ya, pero yo me estoy enfocando en la solución, pero igual tengo miedo de hacerlo, de accionar. Es efectivamente lo que te explicaba hace un momento, que tienes que accionar a pesar del miedo. ¿Por qué? Porque es tu creencia de incapacidad, tu creencia de no ser capaz, de no puedo, lo que te hace relacionar con eso con un miedo. Entonces, y eso es, en realidad, es no tener fe. El ingrediente secreto para todo esto es la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y entonces, cuando tú entiendas que tanto el miedo como la fe crean, porque son dos cosas iguales de distintas polaridades, si tú pones tu atención en no quiero que me engañe mi esposa, me estará engañando, ¿en qué estás pensando? ¿En qué estás expandiendo? ¿Qué estás vibrando? Pero si tú te enfocas en una relación sana, en una relación que nutre, estás vibrando en eso. Ya lo tienes. Agradeces por ello. Estoy mal, estoy enfermo, no. Estoy saludable. Tengo deudas, no. Soy abundante. Entonces, enfocarte efectivamente en la solución. ¿Va? Y al contrario, cuando tú te empiezas a enfocar en la solución, y con esto vamos a terminar, cuando tú te empiezas a enfocar en la solución, pues ya tienes el pensamiento, ¿correcto? Ahora necesitas el sentimiento. Porque recuerden que el pensamiento tiene una vibración eléctrica y el sentimiento una vibración magnética. Disculpen, la emoción una vibración magnética. La unión de estos dos crea nuestra frecuencia. Entonces, nosotros vamos a tener el deseo. Una vez el deseo establecido, vamos a generar un porqué. Ese porqué nos va a ayudar a emocionalizar, a utilizar el corazón. Yo quiero tener tanto dinero o quiero ser el vendedor número 1 del mundo para generar $10,000 mensuales o porque quiero ayudar a mi familia. Y entonces tú te pones a pensar en el deseo, ¿listo? Y luego en tu porqué. Y te imaginas ayudando a tus padres. Empiezas a emocionalizar el pensamiento. Lo emocionalizas. ¿Ya? Al emocionalizar ese pensamiento, lo que vas a hacer es crear una vibración. Y por ley de atracción, vibraciones similares se atraen. Otra manera es, otro ejemplo, que cuando tú tienes tu deseo, pero sientes miedo, lo que vas a hacer es repolarizar. Porque como te comentaba, es tu antigua identidad, tratándose de no morir. Simplemente es eso. No te asustes. Te está lanzando miedo para que no actúes de esa manera y te paralices. Entonces, vas a pensar así. Vas a repolarizar tu pensamiento. Vas a sustituirlo por este. Aquí está uno. Por ejemplo, no puedo. Cambias, sí puedo. Voy a salir a hablar en público. Ya lo estoy haciendo, te visualizas. Ya lo estoy haciendo. Ya lo estoy haciendo. Y visualizas y visualizas y te visualizas en ese escenario, en ese escenario, en ese escenario. Y entonces empiezas a emocionalizar con un sentimiento de fe. Y recuerda que la emoción positiva más una un pensamiento positivo que genera una emoción positiva genera la acción. Porque la acción predica la fe. Recuerden que si fuera un pensamiento negativo y un sentimiento negativo, ¿qué predica? La parálisis, el miedo. O sea, todo es un tema de enfoque. Entonces, a lo largo del tiempo, tú vas a ir accionando a eso. Vas a accionar, y vas a hacerlo a pesar del miedo, ¿no? Vas a cambiar tu creencia, a pesar del miedo. Y entonces, al hacerlo, lo que vas a conseguir, ¿qué es? Lo que vas a conseguir es que tú estás accionando para convencer a tu mente.
Cada paso firme que vas a dar va a ser ¿para qué? Para crear un nuevo antecedente de que sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Es posible, es posible. Vas a tener momentos donde tu fe va a tratar de caer. ¿Por qué? Porque no vas a ver tu resultado en tu mundo físico, no lo vas a ver. Y al no verlo, lo que va a suceder es que vas a empezar a ver con los ojos de la mente y no con los ojos de tu cara. Vas a empezar a ver con la visión y no con la vista. Con la visión. Y entonces cuando tú empiezas a ver con la visión, lo que pasa es que tú ya sabes lo que eres, ya lo eres y agradeces. Y empiezas a sentir más convicción, más convicción. Cuando tú pones un deseo, que existen miles de posibilidades, así es como de acá y salen miles, miles, miles y miles de posibilidades. Tu deseo. Y tú escoges esta. Tu alma sabe el camino perfecto hacia ese lugar, pero solamente te va a mostrar, tu perspectiva te va a mostrar solamente el paso siguiente. Y para eso tienes que tener fe. ¿Y qué quiero decir con esto? Que tú nunca vas a saber cuál va a ser el siguiente paso o el anterior paso para que sea tu éxito el siguiente. O sea, ¿qué quiero decir? Que la fe nunca tiene que morir. La fe es algo indispensable y tienes que darle, 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 sabiendo que ya lo eres, sabiendo que ya está llegando, sabiendo que ya es tuyo y lo agradeces. Como cuando compras un producto, ¿no? Y ya sabes que es tuyo, pero está en camino, pero ya sabes que es tuyo. Entonces, es lo mismo. Tienes que saber que ya es tuyo. Y de esa manera vas a empezar a atraer eso. Vas a atraer el cómo, porque tu alma o la conciencia divina te va a mandar el cómo, pero solo del siguiente paso, del siguiente paso, del siguiente paso, sin perder la fe, porque no sabes cuándo estás a 1 metro del oro. Y no abandones justamente cuando estés ahí, porque antes del oro se encuentra una adversidad tremenda para que tú puedas dejar todo eso. No pares. Y recuerda, nosotros vibramos nuestro inconsciente. Para cambiar el inconsciente, lo que tienes que hacer es accionar, a pesar de las cosas del miedo, para crear un antecedente positivo. Y con el tiempo, verte cada vez más capaz de poder lograrlo. Y a pesar de ello, como accionas de manera masiva, tú te vas a dormir siempre con la conciencia de que has hecho todo lo que has hecho todo lo posible para ese día y te duermes tranquilo. Pero si haces poco, no accionas de manera masiva, te vas a dormir con la conciencia de que pude haber hecho más. Y eso no materializa. Lo que materializa es saber ese estado de plenitud, de tranquilidad, de que hiciste todo lo suficiente. Vuelves inevitable el resultado. Entonces, vas a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, hasta que tanto trabajo lo va a volver parte de tu creencia, vuelta parte de tu creencia, va a ser de manera automática. Se va a volver un pensamiento que tú piensas cuando no estás pensando, y por ende lo vas a estar pensando todo el día, y por ende vas a atraerlo todo más rápido. El cómo va a empezar a llegar de manera mucho más clara. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hasta el punto que no se vuelve una creencia, tú tienes que accionar como loco. Cuando tu inconsciente lo acepte como una creencia y empiezas a vibrar en eso, lo que tienes que hacer es seguir accionando y prestar atención a las sincronicidades de la vida, porque ya vas a saber y vas a ver el cómo, de cómo poder hacerlo. Y recuerda, tú solamente accionas, sabes el qué y el por qué. No te importa el cómo ni el cuándo, eso lo hace Dios. Si te metes en tu trabajo, eso indica tu falta de confianza hacia Él, tu falta de fe. Y Él se molesta cuando te metes en su trabajo, porque eso es justamente lo que demuestras ante meterte a su chamba. Poca capacidad, poca confianza en Él. Entonces, ¿por qué atraigo lo contrario cuando quiero atraer algo? Por tu enfoque. Porque estás enfocado en distinta cosa. Y cuando estás enfocado y no atraes es porque la vibración es otra. ¿Y por qué la vibración es otra? Porque la vibración de tu inconsciente es otra y tu pensamiento es otro. Alinear la vibración con el deseo. ¿Cómo? Mediante las acciones. Accionas para convencer a tu mente. Y este último ejemplo.
¿Cómo ganar capacidad para poder sentirte capaz de poder lograr todo en esta vida? Primero, o bueno, cuando no te sientes capaz más bien de no lograr nada en esta vida, tienes que tú ponerte una meta que esté dentro de tus creencias. Al ponerte esta meta que esté dentro de tus creencias, la cumples sin fallar a tu palabra. Eso es autodominio. Y mediante el autodominio de una persona que no podía ni siquiera dejar un cigarro, una vez que cumple su palabra, empieza a verse como una persona más capaz. Lo mismo de hace un momento. Una persona que no se creía ni siquiera de trabajar online, empieza a trabajar online y con el tiempo se ve capaz. Una persona que no podía ni siquiera dejar el cigarro, con el tiempo de cumplir a su palabra, voy a levantarme todos los días a las 8 y no voy a ponerme un cigarro en la boca, ¿no? Entonces, y agradeciendo, claro, desde el momento presente, que ya lo eres. Eres una persona que no fuma, eres una persona disciplinada. Vas a empezar a verte un poco más capaz y vas a poder hacer algo más. Vas a decir, voy a hacer esto, más capaz. Y cada vez vas a ponerle más dificultad y sin fallar a tu palabra. Es lo que crea confianza de logro en ti. Tú puedes, simplemente no tienes que fallar a tu palabra. No falles y cambia tu autoconcepto mediante el autodominio. Deja de verte con el no puedo y empieza a verte como una persona capaz. Esta persona capaz está esperando verdaderamente que tú seas esa persona. Encuéntrala. Toma tiempo, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Los frutos son para siempre. Porque lo que vemos no es real y lo que no vemos es real. Nuestro mundo físico es una consecuencia de nuestros pensamientos y tienes que entender de lo que es real es lo que no ves. Eso es lo que crea. Eso es lo que antecede a la realidad. Entonces, cuando tú te sientas tan capaz de haber realizado tantas cosas y de tener antecedentes positivos, entras y te encuentras con un deseo que antes creías imposible. Tu creencia de sentirte capaz, del yo puedo, más tu deseo, hacen que se vuelvan uno. Por ende, no tienes apego al resultado, porque te sientes tan capaz. Y es inevitable, porque pones el trabajo. Y lo eres. Espero haberlos ayudado, chicos. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios, que siempre estoy para poder yo servirlos. Y apóyenme con un me gusta y suscríbanse, que a mí me apoya bastante. Hasta luego.